Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestra primera sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Bienvenidos a los que se han podido presentar de manera sincrónica y bienvenidos también a aquellos que nos van a ver después, ¿no? En la sesión grabada. Vemos aquí presente a Xóchitl Martínez. Hola, Xóchitl, buena noche. ¿Nos escuchas? ¿Todo claro? Me gustaría que me ayudaras a confirmar si nos estamos escuchando, si es claro el audio. Bienvenido también a Galac X. Pedirles también es muy importante antes de presentarme y demás. Es muy importante que pongan sus nombres porque principalmente, pues, una para reconocernos. Tengan cuidado con sus micros también, por favor. Excelente, muchas gracias. Les decía, principalmente para saber quiénes están presentes y por otra parte, sabemos que las participaciones en estos espacios abiertos para el aprendizaje te generan participación extra. Entonces es importante saber quiénes participan, quiénes están de manera sincrónica, ¿sale? Entonces por eso les pido que pongan sus nombres. Y nuevamente pedirles, ¿qué tal me escuchan? ¿Es claro mi audio? Pueden encender su micro, para comentarme cómo están, saludarnos. Xóchitl Martínez, ¿me escuchas, Xóchitl? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches, Xóchitl. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿De dónde nos sintonizas, Xóchitl? De la Ciudad de México. Excelente, muy bien, muchas gracias. Entiendo que el audio es claro, ¿verdad? Sí, Excelente, muy bien, muchas gracias, Xóchitl, bienvenida. sí, de Gracias por nada. estar aquí. Galac X, ¿quién nos acompaña como Galac X? Y bueno, además, también pedirles y comentarles aquí, afortunadamente a mí no me ha pasado, pero a otros asesores les ha pasado que a veces se meten, personas que no pertenecen al grupo y que han hecho mal uso de estos espacios. Entonces, pues, ¿qué les digo? Faltas de respeto, vienen acá a interrumpir o a hacer cuestiones ahí desagradables. Entonces, pues es importante que tengas tu nombre para corroborar nosotros que perteneces al grupo. Si no, en algún momento, pues todavía podemos tener, pues, retirar de la sesión a quien no estemos claramente identificados. Entonces sí les pediría que pongan su nombre. Galac X igual nuevamente, por favor. Si no puedes encender tu micro, te pido por lo menos que nos escribas en el chat para saber que perteneces al grupo y poderte dejar en la sesión. Como te comento, desafortunadamente han hecho mal uso algunas personas y se nos pidió, pues bueno, que comprobemos de esa forma. Entonces, para poder estar en la sesión, pues tienen que tener sus nombres. ¿Sale? Espero haberme dado a entender y bueno, voy a estar aquí al pendiente. Igual para todos los que nos vayan a sintonizar de manera asincrónica, pues bueno, que tomen en consideración esta petición que les hago, ¿sale? En primera, porque pues es participación extra y luego si no, no voy a saber a quién asignársela. Y en segundo, pues por seguridad, ¿sí? Para evitar situaciones que puedan ser desagradables para todos, ¿sale? Muy bien, entonces ahora sí, me presento después de esta introducción con ustedes. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, soy su asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP.
Tengo 10 años aproximadamente como docente. Mi formación soy licenciado en educación con especialidad en español y tengo una maestría en habilidades directivas. He hecho por ahí algunos diplomados y demás. Entonces, les decía, tengo 10 años como docente, tengo 6 años aquí en Prepa en Línea CEP, lo cual me llena pues de muchísimo gusto, de mucho agrado. Ha sido un proyecto extraordinario. Entonces, pues muy contento de participar en este proyecto educativo que es innovador, que es muy actual. Pues nosotros desde antes que empezara la pandemia, que fue donde se potenció este modelo virtual, pues nosotros ya teníamos mucho tiempo trabajando de esta forma, ¿sí? Entonces, pues les digo, nos consideramos afortunados, afortunados de poder estar en este modelo educativo. Y bueno, también importante compartir un poco más en torno a nuestra persona. Siempre es importante conocernos profesionalmente, entonces, y de manera personal. En estos 10 años que tengo como docente, he impartido o estoy impartiendo las materias de taller de lectura y redacción 1 y 2, literatura 1 y 2, historia del arte, ciencias de la comunicación, principalmente literatura y ciencia y taller de lectura y redacción. Y aquí en Prepa en Línea CEP colaboro los primeros 5 módulos aproximadamente. Últimamente he estado continuamente en este módulo 4, que la verdad a mí me llena de satisfacción, es un gusto. ¿Por qué? Porque es un módulo extraordinario. Aquí lo relaciono un poco con mi persona. En lo personal me apasiona mucho el arte, me gusta muchísimo el arte, desde su mínima manifestación urbana hasta pues cualquier obra estética, arquitectónica, literaria, en cualquiera de las 7 bellas artes. Sí, en lo personal me apasiona mucho el arte, me apasiona mucho la naturaleza también. Soy un apasionado de la naturaleza, de la aventura en la naturaleza. Me gusta mucho el ciclismo de montaña. El motociclismo también me apasiona muchísimo. Hago constantemente viajes por toda la República. Entonces es maravilloso viajar. Es una de mis grandes pasiones. Y bueno, pues se las comparto. ¿Por qué? Porque les digo, parte de esta primera sesión es indispensable que, que haya esa comunicación, ¿no? Esa confianza. Siempre hemos dicho que para generar el aprendizaje es indispensable que primero exista un espacio cómodo, agradable, ¿sí? Obviamente funjo como asesor, pero también, pues, podemos tener una comunicación cordial y demás, que ustedes se sientan cómodos, que puedan participar, externar sus dudas, compartirme ejemplos, experiencias de su vida cotidiana, etcétera. Entonces, es por ello que externo estas cuestiones personales también, ¿no? Para que nos conozcamos un poquito más. Isabel, buena noche, bienvenida. Buenas noches, asesor, y disculpe, compañeros, no escucho, no sé cómo activar el micrófono. En la parte inferior de tu Zoom está el micrófono. Si tienes ahí, veo que tienes desactivado tu video y ahí a un lado está el micrófono. Ahí tú lo puedes activar y desactivar. Como te comentaba, pedirte que por favor pongas tu nombre, ¿sí? Pon tu nombre, es muy importante que pongas tu nombre, porque como les decía, ha habido quienes hacen mal uso de estos espacios. En lo personal, a mí
aún no me ha tocado, afortunadamente. No me ha tocado, pero sí hemos tenido compañeros que, pues, que les ha tocado esta situación desafortunada, donde ingresan a las sesiones, pues, a hacer malos comentarios, a agredir y situaciones desafortunadas. Entonces, se nos decía en las reuniones que tuvimos con nuestra ADD, que pues una manera es saber claramente quién está en la sesión. Entonces, si no están los nombres de ustedes, pues se les puede retirar de la sesión. En este momento te voy a dejar porque, bueno, ya estoy en claro que, bueno, eres un estudiante, aunque no sé exactamente cuál, pero bueno, es por ello. Sí te voy a pedir que para la próxima sesión o durante la misma nos puedas clarificar ahí tu nombre, por favor. Angie, buenas noches. Bienvenida. Igual para todos, pongan sus nombres completos, por favor. Pongan sus nombres completos porque te digo, ¿qué tal que participas en la sesión? Ya sabes que son participaciones extra, cuando das ejemplos, cuando hay una participación interactiva constante. Entonces, si no sé tu nombre, pues no te voy a poder poner esa participación extra, ¿sale? Entonces, es muy importante que tengan sus nombres completos para podérselas asignar. Dicho esto, y después de mi presentación, pues vamos a continuar. Voy a minimizar aquí la pantalla para poder ver completamente. Bien, el orden de la presentación es el siguiente. Bueno, un poquito antes de irme al orden de la presentación, recordarles que para participar en la sesión hay que, pueden levantar su mano y yo les doy la palabra. Pueden escribir en el chat también y les doy la palabra de esa manera, ¿sale? Entonces, esa es la dinámica en la que podemos compartir y comentarles Zoom, que es la herramienta por la cual estamos compartiendo. Solo nos da 40 minutos aproximadamente. Entonces, se corta la sesión y volvemos a ingresar. Entonces, estos espacios que son de miércoles y jueves, digamos que son 4 sesiones, las divido en 2. Yo ahorita, antes de que se vaya a cortar esta sesión, y si aún no hemos terminado, les voy a comentar, suspendo esta sesión y en cuestión de 1 minuto, 2 minutos, volvemos a ingresar. Si yo suspendo esta sesión, queda grabada y vuelven a ingresar así como ingresaron ahorita, ¿sale? De la misma manera, vuelven a ingresar y volvemos y continuamos con la segunda parte de nuestra sesión, ¿sale? Entonces, aquí está, ahora sí ya claramente, y pues ahora sí vamos a continuar. El orden de la presentación, lo que vamos a ver en estas sesiones de miércoles y de jueves es, bueno, ya me presenté con ustedes, ¿sí? Nuevamente, mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Ya les compartí un poco de mi perfil profesional y de manera personal también, ¿sí? Vamos a ver qué es la literatura, qué son las marcas de literariedad. Veremos un esquema, lo que son los géneros y los subgéneros literarios, el proceso de lectura, el contexto de producción, fondo y forma, elementos de análisis de una obra literaria, el lenguaje connotativo y denotativo, las figuras retóricas o figuras literarias, que es lo mismo, y pues daremos espacio para que nos compartas dudas, comentarios o cualquier situación que quieras tú externar al final, ¿sale? Muy bien, vamos a iniciar. Antes de comenzar, preguntarles, ¿alguien tiene una noción de lo que es la literatura? ¿Alguien me quiere decir que quiera participar?
¿Qué entiendes por literatura? ¿Qué es la literatura para ti? Lo que tú quieras, ¿eh? Con tus palabras. Siéntanse en confianza, cómodos. Alguien que quiera participar. ¿Qué es la literatura para ti? Si nadie se quiere ganar esta participación, continúo. Buenas tardes a todos. Levanté mi mano, perdón. Ese es el arte de expresión, ¿no? Cómo expresarnos, ¿no? Ante la literatura, por así que sobre la lectura, ¿no? Por medio de, más bien sería lo correcto. Ok, Angie, muchas gracias. A ver, entonces repíteme nuevamente. ¿Qué es la literatura para ti? Es el arte de la expresión, ¿no? De cómo nos podemos expresar por medio de, pues, de las líneas, ¿no? Más que nada, como lo escribiríamos nosotros, o ya, pues, sería más básico que fuera como lo están, pues, escribiendo los expertos, ¿no? Ok, Angie, excelente. Muchas gracias por tu participación. Y bueno, igual ahorita déjenme, voy a ir anotando de una vez las participaciones extra. Angélica, ¿verdad? No, soy María de los Ángeles Barrera Jaime para servirle a todos. María de los Ángeles Barrera Jaime. Barrera Jaime. Ok, excelente. Muchas gracias. Pedirte, Angie, que cuando tengas oportunidad, pon tu nombre completo aquí en la sesión, para saber claramente, ¿sale? ¿Quiénes son? Y así sea, hacer más dinámica, más rápido el poder anotar y distinguir sus nombres. Ok, gracias. Gracias a ti. Excelente, Angie. Tocas un punto bien importante. Inclusive de lo más importante, de lo más indispensable en torno a lo que es la literatura. Mencionas la palabra arte. Me encanta que empecemos por ahí. Así es. Fíjense bien, nos dice la RAE por sus siglas, que es la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso es la literatura, el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las 7 bellas artes? Fíjense bien, nosotros en el curso de literatura, en el aula presencial, que es muy similar, los temas, el primer tema tiene el propósito de sensibilizar a los estudiantes al arte, que es la literatura. Entonces, ¿cuáles son las 7 bellas artes? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, que es el cine. Fíjense entonces qué maravilla. Vamos a estudiar la literatura, una de las 7 bellas artes. Entonces, pues esto ya de por sí es maravilloso. Siempre he comentado que lo más bello que ha descubierto el ser humano, lo más bello que hemos descubierto los seres humanos, está plasmado ahí precisamente, ¿no? En el arte, en las 7 bellas artes. Ahí está lo más bello. ¿A poco no? En las obras arquitectónicas, en las canciones, en la poesía, en las esculturas, en el cine, en las danzas, etcétera, etcétera. ¿Y qué es el arte entonces? El arte es una manifestación, una expresión bella de los sentimientos y de las emociones. Eso es el arte. Es decir, que en una obra arquitectónica se está expresando emociones y sentimientos de forma bella, así es. En la literatura, igualmente. En la danza, igualmente. En la poesía, en la escultura, en las 7 bellas artes. Eso es el arte. Una forma bella, una forma estética de manifestar emociones y sentimientos.
Entonces ya de por sí es algo que nos gusta. Habrá quien diga, ¿no? De antemano, híjole, a mí no me gusta tanto la lectura, ¿ok? Pero ya cuando comprendes el porqué de la lectura, creo que nos sensibilizamos mucho más a ello y ahora leemos por gusto. Leemos porque sabemos que es una de las principales herramientas que tenemos para apropiarnos del conocimiento, para viajar a otras épocas, para conocer el arte de otros tiempos, cómo pensaban, etcétera, ¿sí? Entonces, es una maravilla esta materia, la literatura y todo lo que vamos a ver, que tiene que ver, pues, al final, como es arte y en el caso de la literatura, pues es conocer la sabiduría de nosotros mismos como seres humanos, porque obviamente, voy a minimizar aquí mi pantalla para poder explicar el esquema completo, como vemos, en la literatura se expresan las visiones del mundo, lo que ha interpretado los diferentes seres humanos que han vivido a lo largo del tiempo, pues bueno, eso es lo que plasman en estos textos, sus formas de pensar, los sentimientos que tuvieron en algún momento determinado de sus vidas por algún ser amado, alguna experiencia que vivieron, algún acontecimiento que les tocó experimentar en sus vidas que los marcó y que lo dejaron plasmado precisamente ahí, en el arte, en la literatura, ¿sale? Entonces, esto es la literatura, el arte de expresar las visiones del mundo, ¿sí? A través de los textos literarios se fomenta la oralidad, se fomenta la escritura, vivimos experiencias estéticas. En esto no voy a profundizar demasiado porque las siguientes semanas vamos a hablar de ello. De hecho, hay una actividad en la cual vamos a realizar y contar las experiencias estéticas que ustedes están experimentando, que a grandes rasgos, una experiencia estética es aquello que sientes y que experimentas cuando estás leyendo una obra literaria. ¿A poco no sentimos un cúmulo de emociones? ¿Sí? O nos identificamos con los autores, con los personajes, nos ponemos tristes, nos ponemos alegres a través de los personajes, de la lectura que estamos leyendo, ¿sí? Entonces, de la lectura que estamos realizando. Entonces, precisamente eso es la experiencia estética. Es la magia que sucede en la literatura. Entonces, también a través de la lectura, de la literatura, se fomenta o tenemos una interpretación de la realidad. ¿Y esto para qué me sirve? Pues para que nos demos cuenta de que hay distintas maneras de pensar a las de nosotros. Y esto nos hace ampliar nuestra manera de pensar precisamente. Ya no nos ahogamos tan fácil en un vaso de agua porque vemos a través de estos escritos, pues que todo el mundo piensa de manera diferente, que hay tantas maneras de pensar como seres humanos aquí en la Tierra. Entonces, fíjense qué interesante. La literatura nos ayuda a entender eso. También a través de los textos literarios se hacen críticas a la realidad y es que podemos darnos cuenta que hay otra forma de vivir y que, por ejemplo, algún gobierno no está haciendo las cosas bien y nos damos cuenta a través de esto, nos damos cuenta a través de este texto, de esa crítica, ¿sí? Y además, pues fomentamos valores, desarrollamos nuestra pasión, nuestra creatividad, nuestros sueños. Entonces, híjole, pues es una maravilla la literatura
y espero que con esta breve contextualización o con esta explicación, pues estemos ya un poco más sensibles al arte que es la literatura. Es una maravilla. Imagínense nada más, es una de las 7 bellas artes. Yo creo que hasta ahorita no lo habíamos considerado así, ¿verdad? La literatura es una de las 7 bellas artes. Entonces, yo creo que no hay una sola persona que me pueda decir que no le gusta el arte. Sabemos que es maravilloso, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a estudiar una de las 7 bellas artes que es la literatura. Ok, para poder analizar un texto literario, una obra literaria, hay que distinguir entre el fondo y la forma. ¿Sale? Ok, ¿qué es fondo y qué es forma? Fíjate bien, te voy a poner un ejemplo, primeramente una analogía en torno a nosotros como seres humanos. O bueno, primeramente en cuanto a esta misma presentación, en cuanto a esta diapositiva. ¿Cuál es el fondo de esta diapositiva? ¿Cuál es el interior? Ah, pues la literatura, la explicación de lo que es la literatura. Ese es el fondo, ¿verdad? El contenido de lo que trata, lo que es la literatura. ¿Cuál es la forma? El físico. Ah, pues es un esquema. ¿Sale? Ok. Nosotros como seres humanos, todo en la vida, todo lo que existe, absolutamente todo, tiene un fondo y tiene una forma. Nosotros como seres humanos tenemos un fondo. ¿Cuál es nuestro fondo como seres humanos? Nuestra manera de pensar, nuestra filosofía, nuestros sentimientos, nuestras creencias, nuestro interior, ¿verdad? Ese sería nuestro fondo, nuestro contenido. ¿Cuál sería nuestra forma? Ok, nuestro físico, altos, bajos, tez blanca, tez morena, fornidos, delgados, etcétera, etcétera. Nuestro físico, ¿verdad? Entonces, todo texto tiene un contenido y tiene un físico, ¿sale? Cuando hablamos de fondo, hablamos entonces del contenido. Ahorita lo vamos a retomar en otra diapositiva más adelante. En el contenido también consideramos el contexto del autor. ¿Por qué es importante el contexto del autor? Es parte de estas actividades de esta primera semana. Si nosotros conocemos el contexto del autor, va a ser mucho más fácil que comprendamos la intención comunicativa que él tiene con su obra. En el caso de Sor Juana Inés, por ejemplo, ¿verdad? Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata y maltrato a quien mi amor busca constante. Entonces, si yo leo el poema de Sor Juana, pues me puede decir algo, ¿no? Yo lo interpreto de una manera, pero en cambio, si conozco el contexto de la autora, dónde vivió, bajo qué circunstancias, por ejemplo, ¿no? Que ella estuvo en un convento o que se tuvo que meter a un convento para poder tener acceso a la formación, al conocimiento, porque en esos tiempos la mujer no tenía no era tomada en cuenta la opinión de la mujer, fíjense, fueron tiempos bien difíciles para la mujer. Entonces, ¿qué hizo Sor Juana? Se metió al convento para poder estudiar, para poder tener acceso al conocimiento. Entonces, si tú conoces esto que te estoy diciendo, el contexto del autor, antes de leer un texto, pues lo vas a entender de una manera diferente, mucho más sensible, mucho más profunda. ¿Sale? Entonces, es
sumamente importante conocer el contexto de los autores para poder conocer e interpretar correctamente su intención comunicativa, el propósito que tiene el autor con su obra. ¿Sale? Muy bien. De igual manera, ese contexto del autor incluye a qué cultura pertenece, qué cambios o eventos sociales, políticos, económicos, naturales le tocó vivir a ese autor. Si nosotros conocemos todo eso, vamos a entender mucho mejor al autor. Es como, por ejemplo, cuando juzgamos a una persona sin conocerla. Vemos a alguien que se comporta violentamente o vemos a alguien que es muy depresivo y lo juzgamos, pero en cambio investigamos un poco de la vida de esa persona y sabemos, pues fue una persona maltratada, fue una persona que sufrió mucho. Ok, entonces entiendo el porqué de su comportamiento. Es exactamente lo mismo. Cuando nosotros conocemos a los autores, pues vamos a entender por qué se expresan como se expresan. Porque alguien podría decir, bueno, no estoy tan de acuerdo con la manera de pensar de Sor Juana, o no estoy tan de acuerdo con la manera de pensar de Rubén Darío. Ok, pero ¿ya investigaste qué le tocó vivir? ¿Dónde le tocó vivir? ¿Bajo qué circunstancias creó su obra? ¿Había una guerra en ese momento? ¿Era un preso político? Imagínense, si conocemos todo esto, pues va a ser mucho más sencillo que seamos empáticos y que podamos entender cuál es el propósito que tiene el autor con su obra, cuál es la intención comunicativa que tiene. ¿Sale? Muy bien. Igualmente, si pertenece el autor a algún movimiento literario, al romanticismo, al barroco, al renacimiento o a los sismos, a los movimientos de vanguardia, si nosotros nos damos cuenta que el autor pertenece a alguno de estos movimientos, pues es mucho más sencillo que nos demos cuenta cuál es su estilo, porque cada movimiento tiene un estilo en particular. Entonces, si el autor pertenece a un movimiento, sabemos de antemano el estilo que él va a tener en su obra. ¿Sale? En cuanto al físico de los textos, en cuanto a la forma, ¿sale? Principalmente podemos distinguir el físico de un texto por los prototipos textuales utilizados. ¿Qué es un prototipo textual? Pues una forma que adquiere un texto. Un prototipo textual es una narración, una descripción, un diálogo, una argumentación, una exposición. Si yo veo que el texto está en verso, pues pertenece al género poético. Si yo veo un texto que está en prosa, pues pertenece al género narrativo, porque es una narración. Si yo veo el texto que físicamente son puros diálogos, pues entonces es el género dramático, ¿sale? El género dramático utiliza diálogos, el género narrativo, narraciones, el género lírico, versos, ¿sale? Muy bien. Tengo por ahí una infografía que les voy a subir también al foro de novedades y ahorita se las explico en la siguiente parte de la sesión. Les va a servir muchísimo para que puedan comprender mucho más esta parte de los géneros y de los subgéneros literarios, ¿sale? La literatura se divide en 3 géneros: género narrativo, género poético o lírico y género dramático. Se los explico ahorita en la siguiente parte. Entonces, como les comenté, está por cortarse esta sesión.
En menos de 2 minutos estamos listos. Entonces voy a cerrar esta sesión y vuelvan a ingresar igualito que ingresaron a esta. ¿Sale? Entonces suspendo esta sesión y en menos de 2 minutos estamos nuevamente aquí. Los espero.